Voy a grabar audio que sea. Ya, vamos a comenzar entonces, estimados alumnos del sistema digestivo. Vamos a ver cómo se organiza este sistema digestivo. Primero con la tubería. ¿Ya? Aquí estamos viendo toda la tubería, todos los chunchules. ¿Ya? Y después vamos a ver todo lo que corresponde a las glándulas del sistema digestivo. Básicamente, esto es común, ¿cierto? Tenemos una boca, cavidad bucal, esófago. El esófago se va a continuar, esto muy rápido, porque lo van a ver con detalle en anatomía y cambio de especie a especie, pero hay puntos en común. El esófago que llega al estómago, ¿ya? Y dependiendo de la especie, vamos a ver especies que tienen 2, 3 estómagos. Después el duodeno, la primera porción del intestino delgado, se continúa con el yeyuno y termina en el ilio. Tanto el duodeno, que es la primera porción, como el yeyuno e ilio, en conjunto, es la parte más larga de toda esta tubería. El ser humano puede llegar a medir fácilmente 6 metros, este intestino delgado. Después se continúa con el intestino grueso, el colon ascendente, transverso, colon descendente, el sigmoide conecta como una S, y finalmente el recto. Esa es toda la tubería que vamos a ver hoy día. Esa es nuestra misión de hoy. Idealmente, si alcanzamos a ver la parte glandular, como el hígado, que es el segundo órgano más grande del cuerpo humano, después de cuál? La piel, ¿cierto? Tenemos el hígado, vesícula biliar, que es donde se deposita las sales biliares, que es un producto de desecho de la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina se destruye en el vaso, ¿ya? En el órgano, en el vaso, ¿ya? Y ahí la hemoglobina entonces va a viajar hasta el hígado y parte de esta hemoglobina se va a transformar en la bilis. ¿Ya? La bilirrubina, aquí dijo Juan Luis Hierro, y la biliverdina. ¿Ya? Entonces esa bilis se va a comprimir, contraer, ¿cierto? Cuando nosotros ingiramos algún alimento, especialmente cuando hay contenido graso. Es un estímulo potente para expulsar la bilis que está dentro de la vesícula biliar. Entonces tenemos el hígado como un órgano que procesa sustancias, fármacos, los alimentos también que llegan a través de la sangre muy procesados, ¿cierto? Y también tenemos otro órgano que es el páncreas. El páncreas tiene una porción exocrina que produce los jugos pancreáticos. Esos jugos pancreáticos, ¿a dónde van a drenar? A la primera porción del intestino delgado, al duodeno. Los jugos pancreáticos. Los jugos pancreáticos que tienen las mismas enzimas que tiene la saliva. ¿Ya? Amilasa, lipasa, proteasa. Por lo tanto, una obstrucción en el páncreas es complicada. Una pancreatitis podría ser mortal porque el páncreas empieza a autodigerir. Se rompen los vasos y salen estas enzimas, ¿cierto?, a romper todos los órganos internos. Una pancreatitis podría ser mortal. Pero no solamente el páncreas tiene una porción exocrina que produce enzimas, sino que tiene una porción endocrina que produce hormonas. ¿Ya? Dentro de la que destacan las que controlan la glicemia, insulina, glucagón. Vamos a ver eso con detalle. Esto es lo que acabamos de conversar. Tubo digestivo con esófago, estómago, intestino delgado, con sus porciones, el intestino grueso, ¿ya? Y toda la glándula. Hay diferencias, ¿ya?, entre el intestino delgado y el intestino grueso. Diferencias anatómicas obvias, ¿ya? Una de sus diferencias es que el intestino grueso tiene un diámetro mayor, ¿ya? Pero hay una diferencia fundamental. En la musculatura longitudinal que tiene el intestino grueso solamente se expone lo que llamamos las tenias. ¿Qué significa tenias en latín? ¿Qué es una tenia? Una lombriz, ¿cierto? Una lombriz. Entonces, el colon, que es el intestino grueso, tiene 3 tenias que van de manera longitudinal, que en el fondo de musculatura que va a favorecer la peristalsis. Eso sí. Va por fuera, ¿ya? En este dibujo aparece una, ¿ya? Una tenia, que significa lombriz. Entonces, ¿qué es esa tenia? Musculatura lisa que va a lo largo de este intestino grueso, ¿sí? Claro, la peristalsis se regula también por esta musculatura, que va en sentido longitudinal. Pero el intestino delgado tiene eso, pero no lo tiene en forma de fascículo, no lo tiene en forma de tenia, sino que lo tiene más homogéneo, uniforme. Lo vamos a ver en fotografía para que quede mucho más claro. Comencemos entonces con este sistema digestivo. Vamos a comenzar por
la cavidad bucal, donde encontramos la lengua. En esta lengua encontramos los corpúsculos gustativos. Ahí están sus características. Cada corpúsculo gustativo tiene en promedio 70 células, que son células sensoriales. Entonces imagínense ustedes que fagocitaron una hamburguesa, se está tomando un cafecito, ¿ya? Y esa molécula van a encontrar van a hacer como el ejercicio de llave y cerradura con un receptor especializado en esta célula, para el café, ¿ya? Para el azúcar, para lo que sea, ¿ya? Entonces va a estimular estas microvellosidades de esta célula y no de otra. Por lo tanto, ese estímulo va a llegar a una fibra nerviosa y lo va a llevar hasta el cerebro para que se decodifique como algo salado, algo dulce, algo amargo, algo agrio. ¿Entienden? Entonces, eso está solamente implícito en los corpúsculos gustativos. Ese barril que estamos viendo ahí, que tiene 70 células, es un corpúsculo gustativo. Pero ¿dónde está ese corpúsculo gustativo? Todas esas son fotografías del corpúsculo gustativo. Estos son los corpúsculos gustativos, pero están en una estructura mayor, que es la papila gustativa o papila lingual. ¿Entienden? La papila lingual es lo áspero que tenemos en la lengua. Sobresalen, protruyen, ¿ya? Y a nivel microscópico se observan fácilmente, ¿ya? Las papilas linguales pueden tener 10, 20, 30 corpúsculos gustativos. ¿Qué eran los corpúsculos? La agrupación de células, 70 células. ¿Qué es la papila? Una estructura mayor que vamos a ver más adelante. Las papilas linguales se clasifican en 4 tipos. Si tiene forma de pelos, se llamará filiforme. Entonces, esta es una papila filiforme. Si tiene una forma de hongo, un champiñón, ahí, fungiforme. Si es circunvalada, si es circular, si hay una fosa, una circunvalación. Esta es una papila que también podemos llamar circunvalada o caliciforme, ¿ya? Y acá vamos a dibujar otra papila que será una papila foliada. Entonces, si tiene forma de pelo, filiforme, forma de hongo, fungiforme, circunvalada, ¿ya? Si hay una circunvolución, esto imagínenselo de manera tridimensional, porque esto que está acá está bajo la superficie de la lengua. Esta es la superficie de la lengua. Todo esto es la superficie de la lengua. Entonces, las papilas, ¿cuáles son? La filiforme, que es la 1, la fungiforme, que es la 2, y la foliada, que es la 4. ¿Ya? Todas estas están sobre la superficie lingual. ¿Captaron? Están sobre la superficie. Excepto la papila caliciforme o circunvalada, que está abajo de la superficie de la lengua, superficie dorsal. Por lo tanto, las moléculas disueltas en agua tienen que llegar a este foso para estimular a los corpúsculos gustativos. ¿Dónde están los corpúsculos gustativos? Acá los estoy dibujando. Cada uno de estos es un corpúsculo gustativo. La papila fungiforme, la papila caliciforme o circunvalada y la papila foliada. Acá no voy a dibujar corpúsculos gustativos porque no tiene. Es una acción mecánica, ¿cierto? Una acción mecánica. Entonces, por ejemplo, eso lo que hace es actuar como si fuera una cuchara, de tal manera que aquí lo que vamos a encontrar es que estas cucharas tienen la capacidad de retener una gran cantidad de agua. Por lo tanto, ustedes cuando un perro le pasa la lengua, a un gato le pasa la lengua por su piel, sienten esa aspereza. En el fondo son estas papilas, estas cucharas, estas papilas filiformes que le permiten tomar o beber agua de manera eficiente gracias a esas papilas. Hay una consulta con las otras papilas mecánicas que son las cónicas que están al fondo de la raíz de la lengua. Sí. También retienen. También retienen. No tienen función sensitiva. Vean acá. Esta es la superficie dorsal de la lengua. Llamamos superficie dorsal, contrariamente a lo que uno supone, pero es lo que uno se cepilla, lo que uno ve. ¿Ya? No es la superficie la dorsal. Entonces, aquí encontramos todo esto de acá. La lengua tiene una musculatura ¿de qué tipo? Musculatura estriada esquelética, ¿cierto? Totalmente voluntaria, los músculos van en toda la dirección. ¿Ya? Pero fíjense acá que tenemos un epitelio plano pluricornificado. Un epitelio, uno lo podría llamar epitelio estratificado plano cornificado.
Uno se puede acordar incluso de la piel, epitelio estratificado plano, corniculado, el mismo tipo de epitelio lo encontramos acá. ¿Ya? Esto con respecto a la lengua. Fíjense acá, una papila fungiforme. ¿Se fijan? La forma, hongo. Las papilas, miren acá. Filiforme. Esta no tiene corpúsculo gustativo, pero miren acá. Actúa como una cuchara. Ese espacio. ¿Se fijan? Para la retención de agua. Papilas circunvaladas. Y aquí, todo esto es una papila calciforme o circunvalada, que yo dibujé ahí, esto. Pero está bajo la superficie dorsal de la lengua, por lo tanto, esa fosa que ustedes ven ahí, imagínense de manera tridimensional, que circunscribe a toda esa papila. ¿Ya? Ahora, cuando las moléculas llegan acá disueltas en agua, ya las moléculas que le dan el sabor llegan disueltas en agua, ¿ya? Eso tiene una vida media, o sea, el sabor no es, persiste por un tiempo. La persistencia de ese sabor va a depender de la actividad de esta glándula, que son las glándulas von Effner. Estas glándulas que la encontramos en la lengua, las glándulas von Effner, van a empezar a eliminar, a producir secreción para limpiar las papilas gustativas. ¿Me entienden? Entonces, las papilas gustativas se van limpiando y eso va atenuando el sabor a medida que pasa el tiempo. En eso también colabora la actividad salival, la glándula salival. Acá está abajo medio, los corpúsculos gustativos apenas se alcanzan a ver. Esas zonas más claras, muy pequeñas, extremadamente pequeñas, son los corpúsculos gustativos. ¿Okay? Entonces, para la prueba práctica ya pueden diferenciar una papila fungiforme, una filiforme y una circunvalada rápidamente, fácilmente, y una foliada. Fíjense, estas foliadas son más abundantes que las caliciformes, pero miren acá los corpúsculos gustativos. Amplificamos solamente un recuadro pequeño, que es este, y aquí ya se ve claramente un corpúsculo gustativo. ¿Se fijan estas paredes de una papila foliada? Entonces, amplificamos ese corpúsculo que está ahí y lo vemos ahí. Y ahí, por ese poro entran las moléculas de sabor, por esta fisura, por esta grieta que estamos viendo acá, ¿se fijan? Por esa grieta. Entonces cae acá la molécula del sabor, se estimulan estas células y eso induce a otra terminal nerviosa sensitiva a llevar ese estímulo a ciertas áreas cerebrales que van a interpretar eso como dulce, salado, amargo. ¿Ya? Eso actúa como un mecanismo de llave cerradura. Ahora, estos corpúsculos gustativos ya les dije que tienen aproximadamente 70 células que se tienen que limpiar. La limpieza está mediada principalmente por la saliva y por la glándula que están produciendo también algo de saliva, que son las glándulas von Effner. Pero hay unas glándulas que son principales dentro de las glándulas salivales. Y ahí destaca la parótida. ¿Ya? La parótida produce el 80-90% de toda la saliva. ¿Ya? La parótida. Si nosotros vemos una papila calciforme, como esta, que está en un pozo, vean acá, nosotros hacemos una fotografía con un microscopio electrónico barrido, viendo la lengua, pero ahora hacia abajo. Ahí está escondida, imagínense, ahí véanla, la papila, esa papila calciforme que la estamos viendo ahí de frente, de perfil, ¿ya? Aquí la estamos viendo de arriba, del piso bucal hacia abajo, pero entra en esa fisura, ¿se fijan? La fosa entonces envuelve completamente a la papila calciforme. Eso es para que más o menos tengan una idea. Papila calciforme o circunvalada es lo mismo. ¿Ya? Las glándulas von Effner están acá, esas. Y vamos ahora a las glándulas salivales. Parótida, sublingual, submandibular. La única de esta glándula que es exclusivamente serosa, eso quiere decir que produce proteínas, y esas proteínas van a tener una función. ¿Qué función creen ustedes que va a tener las proteínas que está produciendo esta parótida? Las tres producen proteínas, pero la parótida exclusivamente proteínas, una secreción serosa. ¿Para qué servirán esas proteínas? ¿Qué serán molecularmente? Son enzimas digestivas, amilasa, lipasa, proteasa.
Entonces, esa enzima, esa proteína, la está produciendo de manera pura, ¿ya?, la glándula parótida. La sublingual y la submandibular también produce esa enzima, pero además produce moco, ¿ya? Además, entonces, la submandibular y la sublingual son glándulas mixtas que producen moco para lubricar el bolo alimenticio y no se erosione el esófago, y produce enzimas, produce proteínas. La única que no produce moco es la glándula parótida, porque es serosa exclusiva, serosa pura, ¿ya? Pero produce el 90% de toda la secreción. Entonces, acá está una vista histológica de la glándula parótida. Lo que abundan, obviamente, como en cualquier otra glándula, son los acinos. En este caso son acinos serosos, ¿ya? Acinos es el espacio que produce, ¿ya? Eso lo vimos en la primera clase. Y seroso nos está diciendo la naturaleza química de lo que está produciendo. Químicamente está produciendo, ¿qué cosa? Proteína. Proteína. Eso se refiere seroso. Todo esto es un acino seroso, cada uno de estos. Aquí, eso que estoy envolviendo con el ratón, ahí un acino seroso. Eso es otro acino seroso. Cada uno, cientos, miles de acinos serosos. Pero esos acinos serosos tienen que colocar su secreción y enviarlo hacia la cavidad bucal a través de los conductos excretores. ¿Se fijan? El conducto excretor tiene un lumen ahí evidente, cosa que no se ve en el acino. ¿Se dan cuenta que hay un lumen? Lumen es el espacio interno. Entonces, ese lumen se ve en el conducto excretómero. Ya, a medida que envejece esta glándula, ¿cierto?, va a aumentar la cantidad de células adiposas. Un adipocito, otro adipocito, y aquí eso que vemos, esa línea de tejido conectivo, es un tabique. Tabique de tejido conectivo. Un tabique conectivo por donde van a estar circulando vasos sanguíneos. Ya, eso con respecto a la glándula parótida. Veamos ahora una glándula como la submandibular. Fíjense que esta glándula ya sabemos que es mixta, una secreción mixta, pero hay predominio seroso. Entonces, si hay un predominio seroso, ¿ya?, ¿qué quiere decir esto? Que la vamos a llamar seromucosa, porque lo que predomina se nombra primero. Por lo tanto, la glándula mandibular o submandibular es una glándula seromucosa. Pregunta de prueba número 17. Seromucosa. Seromucosa. Y lo mismo, el resto es todo tal cual. Pero fíjense acá, la zona más clarita, donde están los núcleos, por ejemplo, acá más aplanado, acá, eso, toda esta zona clara, que acá se repite, es la zona de secreción mucosa. Ahí además tiene una M. ¿Imaginan? Le coloco esta imagen en la prueba práctica y me colocan ceroso. No. Ahí. Esa zona es de secreción mucosa. ¿Por qué se distingue? Porque no se tiñe. Es cromófoba con la hematoxilina y eosina. No se tiñe. Pero fíjense la zona de secreción serosa, donde está la S. ¿Ya? Se tiñe. Y se tiñe intensamente con un colorante que es la hematoxilina. ¿Ya? ¿Por qué se tiñe con la hematoxilina? ¿Por qué creen ustedes? Con la proteína. ¿Por la proteína? No. Por algo que produce la proteína. ¿Qué será? Hay un ácido ahí que es necesario que se lea para el ácido ribonucleico, que está en los ribosomas. Entonces, una célula que produce mucha proteína tiene muchos ribosomas. Si tiene muchos ribosomas, tiene mucho ácido. Y la hematoxilina, que es violeta, se une al ácido. Por lo tanto, esta zona se tiñe intensamente de violeta. ¿Entienden? Porque hay mucho ácido ribonucleico. La hematoxilina le encanta lo ácido, tiene afinidad con el ácido. Por eso la hematoxilina también tiene el núcleo, porque en el núcleo hay otro ácido, el ADN. ¿Cierto? Ahora cambiamos de la glándula submandibular y nos vamos a la sublingual. Pero aquí cambia la cosa, es al revés. Secreción mixta, pero con predominio mucoso. Por lo tanto, esta glándula sublingual la vamos a llamar mucocerosa, a la sublingual. Entonces, cosa de ver. Si hacemos la tinción de hematoxilina y eosina, sigue siendo la parte mucosa cromófoba, no se tiñe. ¿Se dan cuenta? Pero lo podría engañar en la prueba práctica, mostrar esto.
¿Ah? Fíjense que aquí las células mucosas están teñidas con otra tinción, que es la tinción de azul de arciano. Por lo tanto, lo azul son zonas donde hay azúcares. Por lo tanto, ¿qué predominan? Los azúcares corresponden a moco. Por lo tanto, esta es una glándula mucocerosa. Si no se acuerdan cuál es, no importa, pero si me definen al menos que es una glándula mucocerosa, porque lo están viendo, en la prueba práctica yo les voy a decir, no me interesa la parte teórica, sino que lo que ven, que lo pueden diagnosticar, esto es una glándula mucocerosa. Y se les pregunta, ¿a qué podría ser? Una naturaleza mucocerosa. Y esto de acá son los acinos. Me distraje ahí con la trompeta. Ya, pero esto es lo que vimos acá nosotros. Miren, es lo mismo que vimos ahora en la prueba práctica. ¿Se fijan? O sea, en el práctico. Miren, el esófago. La tráquea. La profesora me estaba contando una cuestión, la profesora de práctico tiene el día. Llegar tan en las pruebas y a un alumno para salvarlo le dijo, dígame dónde están los alveolos. Le dijo la tráquea. ¿Podrán creer eso? Ustedes no van a cometer esos errores. Se puso muy nervioso. nervioso. Pero miren, ahí el esófago, pero ¿cómo distinguimos rápidamente la tráquea por este cartílago? El cartílago es parte de qué capa? Claro, en algunos libros podría salir algún chamullo, pero lo concreto es que el cartílago es parte de la tráquea, punto. ¿Ya? Independiente de lo que salga en cualquier otro libro, el cartílago es parte de la tráquea. ¿Ya? Veamos el esófago, que es lo que nos convoca ahora. El esófago, al igual que la parte respiratoria que acabamos de ver en el práctico, tiene capas. Por lo tanto, la capa que va más cercano al lumen, y lumen es todo este espacio, la parte más interna, como está ahí, se muestra ahí, es la mucosa. Y la mucosa está constituida siempre por un epitelio y lámina propia. Siempre. ¿Ya? Después viene la submucosa. ¿Ya? Sub significa bajo. ¿Bajo qué? Bajo la mucosa. Después la muscular. Y finalmente la adventicia. ¿Ya? Tenemos esas 4 capas en el esófago. Vamos a ir viendo cómo están constituidas estas capas. ¿Ya? La mucosa, por ejemplo, está constituida por un epitelio, lámina propia, y aquí agregamos algo, que es una capa muscular lisa, que la vamos a llamar muscular de la mucosa. Ahí, M y M, MM, como lo puse, muscular de la mucosa. Y eso nosotros la posicionamos aproximadamente donde termina esta punta de flecha ahí. Entonces, recapitulando, mucosa, ¿qué tiene? Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. ¿Ya? Se dice muscular de la mucosa porque pertenece a la mucosa. Entonces, el epitelio, ¿qué tipo de epitelio es? Igual que la piel, pero sin queratina. Entonces, si ustedes se acuerdan, la prueba teórica me está preguntando, el epitelio del esófago, el profesor me dijo, igual al de la piel, fácil. A no ser que no sepan, para el de la piel. Pero ahí no merece la prueba. El epitelio estratificado plano, ¿ya? El de la piel es queratinizado, pero acá en el esófago no es queratinizado, excepto en alguna especie. Los roedores sí tienen queratina, pero mamíferos que comen comida más blanda, lo humano no tenemos queratina en el esófago, no lo necesitamos. ¿Ya? Pero alguna especie sí. Entonces, un epitelio estratificado plano. ¿Ya? Con eso es suficiente. ¿Ya? Porque, claro, va a depender de especie a especie, pero siempre va a ser epitelio estratificado plano. Punto. Se acabó. ¿Ya? Lámina propia, ¿ya? Que es tejido conectivo, y la muscular de la mucosa que va a limitar a esa mucosa. Y después viene la submucosa, tejido conectivo denso y con todas sus glándulas. ¿Ya? A este nivel vamos. La muscular, fíjense la capa muscular. Hay una capa circular interna. O sea, si la tubería va hacia ustedes, hay una capa que va por dentro y que va dando círculo. ¿Ya? Circular interna.
Esa muscular circular interna, ustedes lo van a estudiar muy bien en fisiología porque sirve para hacer los movimientos de mezcla, de segmentación. Algunos animales hacen esa segmentación tan potente, ¿ya? Y cuando ustedes van ¿han visto ustedes, por ejemplo, la caquita de los corderos? ¿Ah? Son como bolitas, lo de los roedores, entonces Los por los conejitos. es segmentada, por esa musculatura. Y viene una longitudinal externa que propulsa, favorece el movimiento de peristalsis. Eso es lo de los movimientos, entonces el chamullo no lo voy a preguntar, pero solamente para que entiendan la importancia, porque después en fisiología van a ver las funcionalidades de esto, ¿ya? Pero hay dos tipos de musculatura, una circular interna y una longitudinal externa. Sirven para diferentes cosas. Fisiología lo van a ver con detalle, ¿ya? Pero más o menos ya entienden el porqué. ¿Y qué más encontramos en la capa muscular? Plexo mientérico, un plexo nervioso. Hay neuronas controlando el movimiento. Aunque no piensen en controlar su movimiento intestinal, se controla de manera autónoma, porque ahí hay cuerpos neuronales controlando ese movimiento. Yo saco el intestino de un sujeto, lo dejo ahí, se mueve. Vamos a mover. Saco el intestino de una rata, lo dejo ahí, va a aparecer una lombriz moviéndose un buen tiempo. ¿Ya? Un movimiento autónomo. ¿Ya? Y la adventicia es la última capa, lo que va por fuera. Pero la adventicia cuando, en el esófago, cuando el esófago pasó el diafragma, ya no se llama adventicia, se llama serosa. ¿Ya? Ahí está. Retrocedí una imagen para que vean. La última capa entonces del esófago puede ser adventicia o podría ser serosa. Siempre la última capa, la más periférica, va a ser adventicia, en el esófago. Pero una vez que atravesó el diafragma este esófago y se está uniendo al estómago a través del cardias, ya no es adventicia. Se le suma una capa epitelial que lo llamamos mesotelio, está el nombre aquí abajo. Por lo tanto, al tener mesotelio ya no lo llamamos adventicia, sino que lo llamamos serosa. O en el fondo la misma adventicia, pero con mesotelio. Y eso ya no lo llamamos adventicia, sino que serosa. ¿Okay? Eso con respecto a un corte transversal de esófago. Entonces tenemos la mucosa, submucosa, muscular y finalmente la adventicia. Después vamos a hacer un repaso general de todo. ¿Ya? Hay mucha materia, pero alcanzamos a hacer todo este repaso final. Fíjense acá, estamos en el cardias, en el diafragma, donde el esófago cambia, ahora ya encontramos el estómago. Encontramos mucosa, submucosa, muscular, serosa. Serosa, ya no hay adventicia, porque pasamos al diafragma. ¿Se fijan? Serosa. La mucosa, en la transición, fíjense este epitelio del esófago, epitelio estratificado plano, y va a cambiar a un epitelio simple, de una sola capa, un epitelio simple, ¿ya? Cilíndrico, un epitelio simple cilíndrico. Aquí todavía no hay microvellosidades porque hay mucho ácido, pero se desarmarían las microvellosidades, se consumirían. Un epitelio que tampoco tiene una función importante en la absorción, sino que acá lo que hace el estómago más bien digerir el alimento, mezclarlo con ácidos, mezclarlo con enzimas proteolíticas y hacer este movimiento de mezcla, este triturado. ¿Ya? Eso es lo que hace principalmente el estómago. Muy pocas moléculas se absorben en el estómago. Una de ellas son moléculas que son permeables a través de los lípidos, como es el alcohol. Por eso el alcohol hace efecto. El alcohol empieza a hacer, puede penetrar a la sangre ya cuando está en la boca, la mucosa lingual, bucal, y con estas pastillitas que se colocan bajo la lengua. La lengua es muy vascularizada, el alcohol ya entra rápidamente por boca. En el estómago se sigue absorbiendo muy rápidamente. Y el resto obviamente en el intestino. ¿Ya? Pero el resto de las moléculas no. Lo hacen principalmente en el intestino delgado, principalmente. No en el intestino grueso. El intestino grueso absorbe principalmente ya agua y electrolitos. Entonces ahí tenemos la mucosa, la submucosa. Vean, todas esas son glándulas. ¿Ya? Secreción mucosa, acá hay con otra tinción. Con una tinción que se llama la tinción de Paz. Con S. No es Paz con Z. La tinción del ácido periódico de Schiff. ¿Ya? Que después lo van a ver ustedes en fisiopatología probablemente.
¿ya? Pero acá vemos muchas glándulas mucosas. ¿Por qué serán importantes estas glándulas que son mucosas? Eso quiere decir que están produciendo moco, pero están en la submucosa. ¿Por qué serán importantes, creen ustedes? ¿Qué secretarán? Vayan relacionando eso, es importante para los cursos que vienen más adelante. Cuando estén más en los cursos posteriores se van a acordar de alguna de estas imágenes. Acá se está produciendo la glándula submucosa. ¿Ah? Estamos en el estómago, ¿cierto? Estamos en el cardia. Y acá en este cardia necesitamos evitar que en algunos animales, incluyéndonos, el reflujo gástrico. Por lo tanto, esa acidez se tiene que neutralizar. Por lo tanto, estas glándulas secretan bicarbonato y moco. Son glándulas mucosas, pero nos protegen nuestro esófago del reflujo. Con cierto nivel, cierto grado. Cuando ya es mucho, esto nos da abasto y viene lo que se llama una complicación, que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett y el epitelio del estómago comienza a subir. A subir. Profe, ¿qué células secretan el ácido clorhídrico? Lo vamos a ver. Después Maya. Sí, a ver. Ya del estómago. Cuando entremos, ya estamos casi en el estómago. Estamos entrando en el estómago. Después viene una capa muscular, músculo liso, circular interna, longitudinal externa. Fíjense que circular interna, longitudinal externa, sigue lo mismo que el esófago. ¿Se dan cuenta? Estamos en el cardio. Y la serosa. Esto cambió, ¿ya? Porque ya no es adventicia, sino que es serosa. Eso es lo que está ocurriendo en ese punto de transición. En general, los puntos de transición son los puntos oncogénicos, metaplásicos. O sea, cuando un epitelio cambia, y aquí no es que cambia de manera gradual, sino que cambia de manera abrupta, desde un epitelio esofágico a un epitelio estomacal, esos son los puntos que entran en conflicto, ¿sabes? Donde hay divisiones, donde se alojan muchos virus, muchas bacterias. Lo que pasa también cuando el exocervix cambia de epitelio con el endocervix. Tuvimos esa clase, ¿cierto? Sí. Endocervix, exocervix, sistema reproductor. Entonces, ese punto de cambio abrupto para cáncer. La faringe en el epitelio respiratorio, con el bucal, ese punto es donde le da cáncer a los que fuman. ¿Ya? Miren, entonces, entremos ahora al estómago. ¿Ya? Y tenemos que llegar al recto. Falta, estamos lejos todavía. Miren, estómago, las capas son las mismas, ya se la aprendieron, ¿cierto? Mucosa, muscular, serosa. Siempre una mucosa, saben ustedes que tiene un epitelio y lámina propia. El epitelio también ya se lo nombré, porque se lo nombré en el cardias, ¿cierto? Epitelio cilíndrico simple. Nada más. Después la submucosa, tejido conectivo, laxo. Aquí hay glándulas también en la submucosa. La muscular, una circular interna, siempre hay una circular interna. Igual que en el esófago. También hay una longitudinal que va por fuera. ¿La recuerdan? Esófago. Lo mismo, circular interna, longitudinal externa. Pero agreguemos esto. Una flexiforme que va a favorecer los movimientos de contracción, de mezcla. ¿Ya? Se va a mezclar el alimento con la enzima digestiva. Flexiforme media, entonces. Una tercera capa que va al medio. Flexiforme. ¿Cómo va al medio? Flexiforme media. Flexiforme que tiene varias orientaciones. ¿Ya? ¿Qué función tiene? Mezclar, favorecer el mezclado. El mezclado. Y la serosa, que ya también la conocen, el mismo tejido conectivo laxo de la adventicia, pero le agregamos un mesotelio, que es un epitelio plano simple. Lo mismo. Entonces tenemos las 4 capas. Vamos a ir revisando nuevamente todas las capas. Muchas materias y lo vamos a revisar. Mucosa está constituida por ¿qué? Epitelio simple, cilíndrico, ¿cierto? Y lámina propia. Se acabó. ¿Ya? Fíjense que aquí encontramos en esta flecha el límite de la mucosa. Está el epitelio, lámina propia, pero además dentro de la mucosa encontramos ese límite, que es un músculo. Ese músculo se llama muscular de la mucosa. También se lo había mencionado. Después viene la submucosa, esta área. ¿Ya? Grande paso, plexo nervioso, submucosa. Porque los plexos nerviosos en el estómago y en todo el intestino, en todo el chuchul, ya incluyendo también el esófago, los plexos nerviosos, los acúmulos de neuronas, van a estar en 2 zonas. En la submucosa, ahí dice, plexo nervioso de Meissner,
Pero basta decir plexo nervioso submucoso, con eso es suficiente, el nombre no importa. El plexo nervioso submucoso. Y la otra zona donde encontramos plexo nervioso, obviamente, es en el músculo, para controlar la peristalsis. ¿Ya? La peristalsis. Entonces, tenemos mucosa, con su epitelio simple cilíndrico, con su lámina propia, que es tejido conectivo, y la muscular de la mucosa. Después viene la submucosa, con grandes vasos y plexo nervioso. Y después viene la muscular, con las tres capas, que ya las conocemos. Circular interna, ¿cierto? Longitudinal externa, que eso es común para toda la tubería, pero digamos una media que va a ser flexiforme. Y finalmente, la última capa es la serosa. ¿Ya? Vamos con eso. Revisemos, estamos claros con sus cuatro capas, pero aún así vamos a ir revisando capa a capa, para que quede más claro aún. Comencemos por la primera capa, que es la mucosa. Ya saben ustedes que es un epitelio simple, vean acá, una sola capa, pero cilíndrica. Eso quiere decir que predomina el eje longitudinal. Es columnar, también lo podemos llamar así. Epitelio simple, una sola capa, columnar. Ya, o cilíndrico, lo mismo. Pero fíjense que aquí va el epitelio, pero profundiza casi hasta la muscular de la mucosa. ¿Se fijan? Ahí. Aquí está diagramado. Miren ahí, la glándula baja. Baja. Esta es una glándula. El mismo epitelio se transformó en una glándula a medida que bajó. ¿Qué células deberían estar aquí arriba? ¿De qué tipo? Las células que están arriba en contacto con el alimento, pero al mismo tiempo están en contacto con el ácido. Tienen que haber células mucosas que secreten bicarbonato, si no nuestro estómago pasa mejor vida. Entonces las células que están arriba secretan moco y bicarbonato, por lo tanto son células mucosas. Tiene lógica, ¿no? Porque arriba, mucosa. Pero las células que están aquí abajo, en la glándula, también obviamente hay célula mucosa, pero hay dos tipos de células. Hay una célula que predomina, una célula que es la principal de todas, que predomina por sobre el resto. ¿Cómo llamaremos a esa célula que es la principal de todas? A esta célula que es la principal de todas se llama célula principal. Y esa célula principal secreta una enzima que se llama, ¿cómo se llamará esa enzima? Pepsinógeno. Pepsinógeno. Eso es lo que secreta la célula. La célula principal secreta pepsinógeno. Está inactiva, si no, la célula pasa mejor vida. ¿Ya? Pero hay otra célula que está en la pared, que está naranja, que se ve ahí. ¿Se ve? Esa naranjita, aquí hay esta célula, acá se ve más clara, esas claritas. ¿Ya? Las más oscuras son las principales. Las más claritas son las parietales. Y esas células parietales, secretan ácido clorhídrico. Ahí está la pregunta. La célula parietal secreta ácido clorhídrico. ¿Y para qué sirve ese ácido clorhídrico? Obviamente el ácido es el ácido más fuerte que existe, por lo tanto rompe las proteínas, las transforma en aminoácidos, rompe grasa y la transforma en fosfolípido, rompe el DNA, ¿entienden? Proteínas. Entonces esa es su función. Pero recuerden que el pepsinógeno también es una proteína. ¿Quién secreta el pepsinógeno? La célula principal. Pero el ácido clorhídrico, ¿qué va a hacer? Aquí coloco una floresta y el ácido clorhídrico va a transformar el pepsinógeno en pepsina. Y ahora la pepsina se activó. Y la pepsina, como está activa, colabora porque es una enzima proteolítica. Y lisis significa ruptura. Donde lo escuche, lisis es ruptura. Entonces, están trabajando las dos células de manera colaborativa. La célula principal, que es la más abundante, secreta pepsinógeno de manera inactiva. ¿Quién la activó? La célula parietal, también llamada, esta célula parietal también se llama célula, lo voy a escribir acá, célula oxíntica. ¿Vale? Célula oxíntica. Entonces estamos viendo cómo se trabaja de manera colaborativa. ¿Ya? El pepsinógeno lo está produciendo la célula principal, está en activo, pero la célula oxíntica está produciendo ácido clorhídrico para transformar el pepsinógeno en pepsina. ¿Ya? Vamos a seguir con lo mismo.
Miren ahí, en esta fotografía, donde se ven las células superficiales que secretan moco para que nuestro estómago se proteja. Es una buena barrera, a no ser que tengamos la mala suerte de estar infectados con una bacteria que sobrevive al ácido. ¿Cuál será esa bacteria? Helicobacter pylori. Entonces, este Helicobacter pylori usa el mismo mecanismo. Ella produce moco con bicarbonato, lo produce ella, la bacteria. Entonces, ahora el ácido que está afuera no le hace nada. Por lo tanto, esta bacteria puede cavar túneles, pasar a la mucosa y hasta la submucosa, producir una úlcera. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros estamos observando moco acá arriba con bicarbonato, las células parietales que son las más claritas y las células principales que son estas oscuras, que son las más abundantes. Aquí hay una célula parietal. Una célula parietal, son estas grandes. Vamos. Miren, otro esquema, acá lo mismo. Productora de moco con bicarbonato en la superficie, las células parietales y las células principales, las más abundantes. Pero la célula principal, ¿qué produce? Una proteína. Por lo tanto, ¿qué organelo tendrá en abundancia? Ribosomas. Entonces ahí vemos retículo endoplasmático rugoso, porque todas las células que producen proteína deben tener ribosomas. Si no, no podría ser. ¿Ya? Entonces la célula principal, ya lo saben, su principal secreción es el pepsinógeno, que es una proteasa. ¿Qué quiere decir eso? Que rompe proteínas. ¿Ya? Son enzimas proteolíticas. Acá está la célula principal con una fotografía electrónica de transmisión donde vemos su núcleo, su retículo endoplasmático rugoso. ¿Y por qué se llama rugoso? Porque tiene pequeña rugosidad que corresponden a los ribosomas. ¿Ya? Esas esferitas pequeñitas son ribosomas. Y pasemos a la otra célula, que es la célula parietal, también llamada célula oxíntica. Ya saben que secreta ácido clorhídrico, pero secreta también un factor intrínseco que permite la absorción de vitamina B12. Eso es más complejo a lo mejor de entenderlo, pero este factor que secreta esta célula propicia a que nosotros cuando nos tomamos una cervecita, la vitamina B12 de esa cerveza se incorpore a nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué es importante la vitamina B12? Porque favorece las divisiones celulares, como el ácido fólico. Produce la mitosis, el recambio de las células. Que nuestra piel se vea más bonita porque tenemos piel nueva. El pelo nos crezca más rápido. Que nuestro intestino, nuestro epitelio se renueve eficientemente cada 8 días. Que nuestra epidermis se recambie durante la noche. Durante la noche solamente se recambia la epidermis. Todo eso. Y obviamente que no tengamos anemia por carencia de vitamina B12. Porque hay anemia por todo, por carencia de fierro, ácido fólico, por vitamina B12. Entonces, si esta célula falla, no hay mitosis. Pero esta célula no produce la vitamina, sino que produce el factor intrínseco para la absorción. ¿Me entienden? Esta célula no está produciendo la vitamina, pero favorece, produciendo una molécula que va a propiciar la absorción de vitamina B12. Entonces, tienen dos opciones, neurobionta o cerveza el viernes. ¿Ya? Pero favorece, ¿cierto?, la formación de la vaina de mielina, ¿ya?, de reestructurar nuestra célula. La célula parietal es característica que nunca pregunten ninguna prueba, pero en el fondo, vean acá, está celularmente, tiene estos canalículos donde por una parte se producen hidrógeno, por otra se producen átomos de cloro, no se producen en el mismo interior celular, sino se destruye la célula, ¿ya?, y se forma el ácido clorhídrico. Acá, solamente para que con la diferencien bien, estas son las células parietales. Otro nombre de las células parietales, oxíntica. ¿Qué produce la oxíntica? Ácido clorhídrico y un factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. Entonces, si a un sujeto se le opera del estómago y se le saca todo el estómago, queda carente, no puede absorber eficientemente vitamina B12. Hay que dejar algo de estómago. O propiciar o entregarlo finitamente, el factor intrínseco para la absorción, porque se va a absorber en el intestino delgado. Si el sujeto no tiene un factor que le ayude a
la incorporación de vitamina B12, el sujeto muere en 3-4 meses y se va apagando. Es una eutanasia pasiva. Sacar todo el estómago y no propiciar los elementos necesarios para las divisiones celulares. Y la célula principal, las células que son más basófilas, más violetas. ¿Por qué son más violetas? Porque están secretando proteínas. ¿Quién la secreta? Los ribosomas la están produciendo. Ribosomas tienen ácido que les gusta un colorante violeta, que es la hematoxilina. Estamos saliendo del estómago. ¡Qué maravilla! Vamos en el intestino delgado. Esto a nivel anatómico se ven aumento de superficie del intestino. ¿Por qué aumenta la superficie del intestino siendo un tubo de 7 metros? ¿Por qué aumenta? Porque hay unas válvulas que son estas que son anatómicas, las vemos. ¿Ya? Las válvulas conniventes de la capa mucosa y submucosa, que son pliegues que sobresalen hacia el lumen. Esos pliegues, ya cuando los chunchules están bien lavados y se ven por dentro, ya, ahí están. ¿Ya? Eso aumenta la superficie. Imagínense una manguera, la superficie es escasa, pero si aumentamos estas zonas, por lo tanto la superficie de absorción aumenta. Pero hay otra manera también de aumentar la superficie de absorción, que son las vellosidades intestinales. Y por último están las microvellosidades. Las microvellosidades están en cada célula. Cada célula tiene 1000 microvellosidades en promedio. ¿Ya? Veamos entonces el intestino, con sus capas. La capa ya la conocen. Lo mismo, se repite. La cadera menos. Mucosa, submucosa, muscular, serosa. Podrían, ¿por qué tener malo esto? La mucosa tiene un epitelio, como lo saben también, y una lámina propia, y una muscular de la mucosa. Eso ya también lo saben. ¿Qué tiene la mucosa? Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. El epitelio es un epitelio simple, ¿cierto? Cilíndrico. Eso lo veíamos también en el estómago. Y ciliado. Acá no tiene símbolo porque no sea microvellosidad. ¿Ya? Aquí hay microvellosidad absortiva. Entonces un epitelio simple, cilíndrico, con microvellosidades. ¿Ya? Entonces, esto que estamos viendo acá, en esta mucosa, eso es una vellosidad, distinto a una microvellosidad. Eso de ahí es una vellosidad. Entonces, más o menos, para que se entienda, eso es una vellosidad, acá hay otra vellosidad. Entonces si yo dibujo una vellosidad acá, esa vellosidad va a estar revestida por un epitelio. ¿Qué epitelio es que estoy dibujando acá? Simple cilíndrico. Este epitelio simple cilíndrico que va a tener microvellosidad. Este es un núcleo, cada uno. Pero además vamos a incorporar algunas células que tienen forma de copa, que es la célula caliciforme, que estaría produciendo entonces moco para lubricar toda esa zona donde está el bolo alimenticio que se está deshidratando, entonces podría lesionar ese epitelio. Entonces, para que no se confundan entre vellosidad y microvellosidad, esto es una macro, es una vellosidad, pero aquí hay cientos de células y cada una de estas células tiene microvellosidad. Entonces, la mucosa va a estar constituida por estas vellosidades que tienen el epitelio, eso lo que marca la punta de flecha, ¿ya? Del epitelio, lo que está abajo es la lámina propia, ¿me entienden? Eso más clarito es la lámina propia. Y esa línea que vemos ahí es la muscular de la mucosa. Y desde esta línea hacia arriba es mucosa. ¿Desde dónde? Desde la muscular de la mucosa. Esa línea que se ve. Esas son células musculares lisas. Y lo que está debajo de estas células musculares lisas, esa zona se llamará submucosa. ¿Sí? En el estómago usted dijo que el ácido no podía haber frío. El ácido del estómago no pasa por el ácido. Para allá vamos, justo para allá. Fíjense que acá en la submucosa hay glándulas. ¿Recuerdan ustedes la glándula que encontramos en el cardias que impedían que se acidificara cuando hay reflujo? Sí. Obviamente acá el duodeno recibe una cantidad de mezcla ácida, siniestramente ácida. Pero vean acá la submucosa, es la única parte del intestino donde va a tener esta magnitud de glándulas.
Pero estas glándulas que están acá, que son de naturaleza mucosa, tienen la misma función que en el cardias. Pero aquí estamos en el otro lado, estamos en el duodeno. Estas glándulas secretan, vean ahí, a un pH de 8 a 9. Por lo tanto, neutraliza porque tiene un base bicarbonato que va a neutralizar el contenido ácido que viene acá. Por lo tanto, las microvellosidades no se alteran. ¿Ya? Eso es importante. Esas glándulas también podrían dejar de funcionar en algunos sujetos, en la infección viral, ¿ya? Y propicia también la úlcera, si ciertas glándulas fallan. ¿Ya? Y tenemos acá la muscular, una circular que ya saben ustedes, igual que el esófago, miren, se repite. Circular interna y una longitudinal externa, lo mismo. Circular interna, longitudinal externa, lo mismo. Y eso va a seguir de pe a pa igual. ¿Dónde fue el único punto donde fue distinto? En el estómago. Porque incluimos una tercera capa que era la media, una plexiforme. Pero la musculatura se ha mantenido igual. Me salté algo. En el esófago, la musculatura, acá en el primer tercio, es estriada voluntaria. Claro. En el esófago, el primer tercio, para poder tragar. Voluntariamente. En el primer tercio del esófago no es liso, porque ustedes saben que la musculatura lisa es involuntaria. En el primer tercio del esófago es musculatura estriada esquelética. En el segundo tercio hay una mezcla entre lisa y esquelética, hay una mezcla, un champurreo, una mezcla. Pero en el último tercio, el que está en contacto con el estómago, es completamente lisa, ya involuntaria, ahí ya se va por peristalsis. Entonces, el primer tercio, estriado, esquelético. Segundo tercio, una mezcla entre liso y esquelético. Y en el último tercio, musculatura lisa que es completamente involuntaria. Por eso de repente cuando nosotros comemos algo y comemos muy apurado, claro, tenemos el primer impulso, la comida puede llegar y a lo mejor puede quedar algo en la cercanía del estómago sin bajar y eso produce la molestia. Entonces, los mecanismos reflejos tienen que actuar ahí o simplemente volver a comer otra cosa, tomar agua. Creo que yo en el segundo tercio, ¿cómo vendría siendo? Mezcla entre esquelética y lisa. Pero sería voluntario. No, ahí ya la voluntad ya son remanentes del esquelético, ya no es voluntario. Lo voluntario está más hacia la cavidad bucal. Sí. Intestino delgado, 7 metros, ahí están sus porciones, duodeno, yeyuno, ilio. Tienen estas superficies que incrementan la absorción, ya lo revisamos, pero nuevamente acá me sirve más esta imagen, que es, ¿qué es esto? Lo que estoy mostrando ahí, eso. Todo, para la prueba práctica. ¿Qué es? Una vellosidad. Y esas son células caliciformes las que están teniendo. Extinción de paz. Extinción de paz, muy bien. Entonces aquí tenemos células cilíndricas, pero ahí vemos microvellosidad en la superficie. Pero fíjense que se ve como una línea rosada, ¿no? Ahí las microvellosidades, que son como mis dedos, ¿ya? Entre las microvellosidades hay moco. Por lo tanto, a eso los histólogos le llamaron la chapa estriada. La chapa estriada. En las microvellosidades. Ya. Me dejó de funcionar la parótida, parece. Entonces, acá tenemos, fíjense, las microvellosidades que se están uniendo ahí con el moco. Por lo tanto, esa línea se llama chapa estriada. Eso es rosado. Entonces, una vellosidad intestinal, el epitelio, la lámina propia, y acá la zona de la submucosa. Eso es clásico. Acá no hay ninguna extinción, por lo tanto, las células caliciformes quedan cromófonas, no se tiñen. Lo que está acá adentro, eso, ¿qué parte de la mucosa es? Lo que está en el interior de la vellosidad. ¿Qué será? Porque lo que está afuera es epitelio. Lo que está adentro será lámina propia. Porque la vellosidad es mucosa. La vellosidad intestinal es mucosa. La mucosa de epitelio es lámina propia. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes que a nivel anatómico, lo voy a retroceder mejor, eso, tenemos estas válvulas conniventes, que las vemos? ¿Se fijan? Cada una de estas, una válvula connivente. Pero miren acá como la vemos en la histología. Unos pliegues que suben acá de la
submucosa. Estas son los pliegues, las válvulas conniventes, lo que sube. Todo eso son vellosidades. ¿Y las vellosidades qué conforman una vellosidad? La mucosa. ¿La mucosa qué es? Epitelio y lámina propia. Entonces, esa es la mucosa. Pero lo que está debajo de la mucosa es esto, que en el fondo es submucosa. ¿Ya? Y después viene una capa circular interna y una longitudinal externa, que ya lo saben, finalmente una serosa. Lo mismo, independiente del sistema de intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilio. ¿Cuál fue la diferencia? La principal diferencia entre el yeyuno, ¿ya? Perdón, entre el duodeno y el yeyuno ilio. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia son estas glándulas que alcalinizan el contenido ácido que viene del estómago. Esa es la principal diferencia. El resto es casi igual. Las mismas capas, el mismo epitelio, pero el duodeno tiene una gran cantidad de glándulas en la submucosa, cosa que no ocurre en el yeyuno ni en el ilio, porque ya el duodeno hizo la pega, neutralizó el ácido. Vellosidades intestinales, estamos repasando ya más de lo mismo, cada una está una vellosidad. Ahí estará la muscular de la mucosa, esa, la muscular de la mucosa, con mayor amplificación, y bajo esta muscular de la mucosa encontramos la submucosa. Lo mismo, vellosidades intestinales, el epitelio, que está acá, la lámina propia, una vellosidad intestinal, epitelio simple cilíndrico, célula caliciforme, chapa externa. No vayan a confundir entonces microvellosidad con cilios, aquí no hay movimiento. Los cilios están en otras partes donde se requiere movimiento, como el sistema respiratorio, ¿ya? Tubo uterino. Y finalmente, ilion, lo mismo, la mucosa con la misma capa, epitelio simple cilíndrico con células caliciformes, microvellosidades, la lámina propia, todo lo encontramos. Bajo la mucosa, una submucosa, una muscular, una circular interna, longitudinal externa, y aquí puede ser adventicia o serosa. El único cambio en el ilion. Si está pegado, si roza el colon, vamos a encontrar más bien adventicia. Si está cerquita el colon, pegado, las paredes del colon, adventicia. ¿Ya? Es el resumen de lo que hemos conversado, duodeno, yeyuno, ilio. ¿Ya? Vamos a entrar ahora al apéndice. La misma capa. Miren, si se aprenden bien una, en todo el trabajo hecho, mucosa, submucosa, muscular, serosa, y se repite. Lo mismo. ¿Ya? Hay algo distinto, sí, acá. Algo distinto en la submucosa. Fíjense ahí. El tejido linfoide. Eso es tejido linfoide, que es el linfático. ¿Tuvimos? Todavía no. ¿Tejido linfoide lo vimos? ¿Vimos tejido linfoide asociado a mucosa? Lo vimos. Si vimos en esa clase de linfático, vimos tejido linfoide asociado a mucosa. Aquí lo encontramos. El sistema MALT. M-A-L-T. Tejido linfoide asociado a mucosa. Y aquí entramos ya directo al colon. Intestino grueso. Y todo se repite. ¿Qué se va a repetir? Mucosa, submucosa, muscular y serosa adventicia. Pero fíjense lo siguiente. Desde antes, cuando comenzamos la clase, les dije que la última capa, la capa longitudinal, no era como lo es en el intestino delgado. ¿Ya? No es una capa longitudinal. Aquí va hacia ustedes. Esos fascículos que estoy marcando ahí van hacia ustedes. En una circular, obviamente da un círculo, un corte transversal, y esta longitudinal cubre toda la pared. La longitudinal. Eso pasa en el esófago, en toda la tubería, incluyendo también el estómago. Pero en el intestino grueso eso no pasaba, y se unían formando fascículos. Y cada uno de estos fascículos los vamos a llamar una tenia, que son 3. ¿Ya? Ahí hay uno. ¿Ya? Entonces la musculatura longitudinal en el intestino grueso, ¿ya?, forma fascículos. Y esos fascículos los llamamos las tenias. ¿Ya? Fíjense acá, mucosa, lo mismo. Epitelio, ya lo saben, simple cilíndrico. Lámina propia, muscular de la mucosa. Submucosa, tejido conectivo, ya lo saben. Muscular, circular interna, también lo saben. ¿Qué cambió? Eso. La longitudinal externa.
nada más. Y después una serosa. Pero ¿les llama algo la atención en esta foto? Algo que apareció con mayor abundancia. Las caliciformes. Entonces, esta célula pierde células cilíndricas con microvellosidades porque ya no tienen ya nutrientes, aminoácidos, glucosa, ya no queda muy poco. Pero, ¿qué ha pasado acá? Las mismas células con la microvellosidad que están en el intestino delgado no solamente absorben los nutrientes, sino que también el agua. Por lo tanto, el contenido acá viene más sinuoso, más áspero, más deshidratado. Podría lesionar al colon. ¿Cómo lo evita el colon? ¿Cómo evita esa lesión? Produciendo más moco. Por lo tanto, hay más células caliciformes y menos células con microvellosidades. Pero las hay. Hay células con microvellosidades. Pero ¿qué es lo que dejó de existir? Las vellosidades. El colon no tiene vellosidades, no tiene esa amplificación de la superficie de absorción. No hay vellosidades. Pero sí hay microvellosidades porque todavía queda agua. Esa agua se tiene que absorber, un elemento valiosísimo para nuestra fisiología, por lo tanto el colon ya no sirve para absorber algunos minerales, sodio, potasio, magnesio principalmente y agua. Y vitaminas, porque aquí también hay bacterias productoras de vitaminas. Ahí está. Entonces, fíjense que acá que la vellosidad, no hay vellosidad, no sobresale nada de la superficie, ¿se fijan? Esta es la superficie y no sobresale nada. Pero sí encontramos estas cristas en la mucosa, cristas que se llaman de Lieberkühn, cristas de la mucosa, simplemente, o glándula del colon, ¿ya? Que en el fondo solamente tienen en mayor proporción células caliciformes que están teñidas. ¿Cuál es el límite de la mucosa? Como en todo el resto de la tubería, la muscular de la mucosa. Aquí se ve café. Y bajo esta muscular de la mucosa, son mucosas. Tejido conectivo. Punto. Nada más. La misma con dos fotos distintas para que puedan observar las células caliciformes, acá de calipso y acá sin teñir, las células caliciformes. Estamos en el colon, con la célula de absorción, que sí tiene microvellosidades, células caliciformes, célula regenerativa y célula del sistema neuroendocrino. Esta célula controla el funcionamiento del resto. ¿Ya? Controla la función de la célula de absorción, de las células caliciformes, de la célula regenerativa, para que entre en división celular y pueda propiciar los recambios de este epitelio intestinal. ¿Ya? Ahora, controla eso a nivel local. Nuevamente, intestino grueso. Y eso. ¿Qué hora es? 20 para las 10. ¿10 minutos? ¿De relajo? 10 minutos de relajo.